Invitamos a los presentes a la conferencia Reflexiones sobre la justicia contencioso-administrativa en esta década, a cargo del doctor Tomás Hutchinson, coordinado por el doctor Mauricio Redigonda. El doctor Hutchinson es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, a cargo en la Facultad de Derecho de la Cátedra de Derecho Administrativo, de la que fue titular por concurso. Profesor titular por concurso de Derecho Administrativo, 2 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ex juez por concurso del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Director del Instituto de Derecho Administrativo Bartolomé Fiorini de la UNLP. Ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativa Federal, ex secretario de Demandas Originarias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y presidente del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Muy bien, buenas tardes. Yo agradezco a los organizadores, hago hincapié en Perrino y en Soria, y es un gusto para mí estar hoy aquí. Lamentablemente yo no pude acompañarlo de un principio, tuve un plenario hoy en Tribunal de Disciplina. Yo siempre pensé que los plenarios en la justicia eran realmente muy complicados, no saben lo que es un plenario con abogados, es mucho peor. Y después le agradezco, fueron 2 choferes a buscarme, y yo corría de un lado para otro, cuando me hablaba gente distinta, yo quería quedar el mismo, y bueno, resulta que finalmente conseguí en una esquina uno, pero la verdad que anduve de un lado para otro, y me extrañaba, dije, pero no me entiende este hombre, no, eran 2 distintos. Creo que esto es una conmemoración, ¿no? Yo realmente me siento muy contento con esto, contento de estar acá. Yo prácticamente, yo no litigo en provincia, alguna cosa por ahí, pero muy pequeña, y además, por cierto, uno lee jurisprudencia, pero no estoy al tanto de cómo anda toda esta justicia, pero no es una justicia a la cual se hable en general. Y yo digo, cuando yo pregunto a los alumnos, ¿a quiénes les gusta el fútbol? En Buenos Aires generalmente no son ni de estudiantes ni de gimnasia. Y entonces, ¿qué partido fue el más lindo que vio? Y ahí dicen algunos, y digo, ¿quién fue el referí? Pasó desapercibido el referí, por eso fue bueno el partido. Cuando el juez pasa desapercibido, seguramente anda bien el proceso, la sentencia y demás. La verdad que no hay por qué tener esa necesidad de ser un protagonista y de aparecer en televisión, en los diarios. Yo siempre digo, se viven tanto ante una luz que de noche, cuando van a buscar agua a la heladera y abren, prenden la luz y hacen declaraciones. Estoy convencido que eso debe ser así. Y entonces creo que cuando la cosa no se habla en general, uno anda bien. Y yo que vivo en provincia no cuento nada, y con los abogados que uno habla. En cambio, por ejemplo, incluso en Tribunal de Disciplina, gente que no hace administrativo, hablan en general muy mal de la justicia de la ciudad. No solo de los jueces, sino de cómo se armó todo esto, cómo los jueces que van a nombrarse se cambian entre los partidos políticos, cómo los jueces ahora nuevos, creo que son 6 nuevos, 7, no pudieron nombrar un empleado. El Consejo se sacó todos los que tenían encima que eran realmente malos, y hay un prosecretario que es electricista. La verdad, yo pregunté cómo es esto, me dijo, bueno, primeramente los jueces siempre pueden nombrar que se embromen ellos. Digo, no, se embroman los litigantes, no ellos. Esto realmente es una cosa que uno no puede entenderlo. Pero bueno, entonces, yo me acuerdo, y lo miré hoy, el 12 de octubre del 89, yo publiqué un artículo en la Ley de Actualidad con motivo del proyecto de cambio de constitución de entonces de Cafiero, y yo decía, ante un cambio, es hora de, modificar la justicia contenciosa en la provincia. Y decía que había que desconcentrar esto. No le digo lo que me dijo Marafuschi en la calle, y después cuando contestó, ni varios gente de La Plata estaban indignados con esto. Pero yo, no es que a mí se me ocurrió, yo no soy inteligente, yo lo viví esto.
Yo estaba en la justicia civil en San Isidro y me acuerdo que el 31 de diciembre hacíamos estadística que la Corte nos pedía, que seguramente después nunca miraba, pero había que hacerlo. Teníamos en el juzgado 7.230 y pico expedientes en trámite, en las dos secretarías, ¿no? Muchos eran sucesiones, pero era un número bastante importante. Hasta el punto que yo siempre decía en diciembre, bueno, mire, que se quede de feria, caducidad de todos los expedientes. No, sí, caducidad, ¿cuánto se lo van a comer? Decía yo, ¿no? Pero bueno, esto es cierto, no se podía hacer, pero la única manera de sacarse encima expedientes. Cuando a mí me ofrece venir a la Corte a principios de febrero, me lo ofreció un juez de la Corte en Buenos Aires, imagínense, yo venía ascendido, iba a ser contencioso, pero dije, Dios mío, ¿cuántos expedientes habrá de una única jurisdicción de toda la provincia? Debe ser una cosa, no sé, yo dije, mire, déjeme pensarlo, yo voy a hablar con mi familia, yo vivo en Olivos. Tomé el tren, había un tren rápido y vine acá a La Plata a averiguar cuántos expedientes había, ¿no? Es decir, que no se dieran cuenta por qué, pero me dijeron, mire, unos 600 expedientes, 200 sentencias. O sea, dije, 400. Me tomé el ómnibus, no había rápido para ir, y yo le pedí al chofer, no había celular. Mira, apúrese, porque no sea cosa que se lo ofrezcan a otro. Yo había que aceptar. Imagínense, hacía lo que quería, ascendía, y sí, claro. ¿Y por qué? Porque no había juicios nada más que de La Plata, acá alrededor, algunos de acá en Buenos Aires también había. Creo que hubo 2 o 3 de Mar del Plata, esos edificios de altura y la playa, estas cosas. Uno solo de Bahía, una demanda que yo estaba admirado como estaba hecha, era de tasas municipales, no conocía al abogado y realmente me pareció una maravilla la demanda. Yo desconfiaba que no tenía razón, pero hubo que decirle que sí, porque con el tiempo yo fui a dar una conferencia a Bahía Blanca y me presentan a esta persona. Le dije, mire, usted era la demanda tal, ¿cómo se acuerda? Porque era divina la demanda. Ahora, confiéseme, no tenía razón, no, me dijo en absoluto. Era Mondachelli Arquiaga, que después fue presidente del tribunal del colegio, digamos del colegio de Bahía, del colegio provincial. Y nada más, solamente hubo un municipio que creo que era Bragado o algo así, un médico que hizo el problema, porque era un problema personal del médico, o sea, le costó mucho más el juicio que lo que finalmente, pero le ganó al intendente. Porque claro, si no era importante el juicio, ¿qué iba a venir? ¿Quién iba a discutir por 2 días de suspensión del intendente? Esto era imposible, entonces eran juicios importantes de Bahía Blanca, de Mar del Plata, o el caso del médico, de una cosa, y nada más. Entonces por eso cuando escribí decía, mire, esto es una justicia de ricos. Solamente viene acá el que tiene un juicio importante que lo puede pagar. Si no, no va a venir. Entonces es hora de desconcentrar esto, ¿no? Por cierto, la Constitución... Y me acuerdo que también después me acordaba... Yo creo que con Vicio y alguno más hicimos un proyecto para la Constitución que se iba a dar, cómo tenía que ser esta desconcentración. Por cierto, la Constitución no salió, hubo un plebiscito y se perdió. Y después, bueno, vino el 94 y ahí creo que Soria estaba, hubo una comisión que nos reunimos en Banco Provincia, Capital, donde estábamos para hacer el artículo de la Constitución. Estaba Soria, Casani, Perrino, Marafuschi, no sé, Citara, como también estaba, y no sé si alguno más, y se hizo este artículo, cosa que pasara desapercibida para los intendentes, que es lo que decía, así no sabían qué, y de ahí entonces salió, y bueno, y a tal punto no se dieron cuenta en un principio que los primeros jueces fueron bien a concurso y el intendente no influyó. Después ya no, cuando se dieron cuenta que era esto, ya era tarde, pero los últimos tuvieron alguna influencia del intendente, porque claro, ya tenía alguien que lo controlara. Entonces realmente es una satisfacción, es decir, haber escrito entonces diciendo esto y que esto se haya plasmado en una justicia que creo que funciona adecuadamente bien para los momentos actuales. Actualmente la cosa es muy complicada y entonces no todo funciona como uno quisiera. Pero me parece que, digamos, ya el hecho de que uno pueda tener un juez cerca de la casa, un juez natural, es importante. Me dicen muchos colegas que bueno, no ocurrió cuando empezó digamos, cuando empieza el fuero. Yo dirigía digamos, la parte académica del Colegio de Abogados, hicimos jornadas por todos los municipios y se llenaba de gente. Antes uno iba a dar una conferencia activa, eran 5 o 6, se llenaba de gente que pensaba que era un nuevo nicho y bueno, que después claramente no cuajó de tanto, y muchos me dicen, bueno, hay muchos apremios. Bueno, aunque haya premios, está bien, se pueden cobrar impuestos, que entonces estoy de acuerdo con esto. Ya con el tiempo será la justicia que tenga más trabajo. Pero me parece que esto es importante.
Claro, quizás ustedes de La Plata no se den cuenta, porque acá ya había una justicia, pero no había en Trenquelauquen, no había en Bahía Blanca, no había en San Nicolás, y ya hay un juez al cual acudir, y en algunos casos la Cámara, y esto ya es importante, aunque todavía no se aproveche quizás como deba ser. Y el intendente tendrá que cuidarse mucho más de lo que hace, porque es así. Yo siempre recuerdo, cuando mi estancia acá en la Corte, de hace ya tanto tiempo, la defensa del Estado provincial en juicio era importante, ganaba el 70% de los juicios que ninguno era una cosa absurda, porque antes lo paraba asesoría o fiscalía, llegaban aquellas cosas dudosas y 70% lo ganaba. Los municipios no se defendían bien cuando había un problema, excepto quizás La Plata, pero en general lo demás daba poco que desear. Y esto no era porque anduvieran bien las intendencias, seguramente ni abogados tendrían, sino que bueno, no había litigios contra. Entonces me parece que esto fue realmente un acierto y es importante. Fíjense ustedes que yo estoy escuchando ahora con este problema de la reforma, digamos, de la responsabilidad del Estado, las cosas que uno escucha, algunos abogados que no entienden nada o hablan de muy mala fe. Y entonces dicen, pero no, porque ¿qué va a pasar con las provincias? Mire, las provincias en derecho público han sido mucho más importantes que la nación. Yo estuve el sábado pasado, dando una charla en Corrientes, porque festejaban 35 años de ley de procedimiento y además también de lo que es el contencioso. Y mi tema fue el Código de Varela y el Código de Corrientes del año 71, fueron dos modelos. Allá de Varela, porque no había nada, y hizo un código que con sus más y con sus menos duró mucho tiempo y más o menos se adecuó a las cosas. Estaba viejo, pero sirvió, no había código acá. Y el de Revirate 71 porque cambió todo el sistema, esa unidad de acción, problema de pretensiones, todo el problema si era ilegítimo, esto lo cambió, fue una cosa importante, modificó todos los códigos anteriores. Y después lo mejoró en el 87. Yo decía, mire, ese código hablaba de interés difuso, como también lo habló la ley 10.000 de Santa Fe, mucho antes que se hablara en la nación de esto. Así que no hay que temer la legislación provincial. Podrá ser que alguna no sea interesante, pero bueno, esto después la Corte Nacional lo va a enderezar, no va a poder haber una jurisdicción que no haya responsabilidad del Estado, que sea irresponsable. Entonces esto tampoco es, digamos, tan nefasto que vaya allá. Y además, después de ver la ley nacional, cualquier ley provincial va a ser mejor. Así que no hay ninguna duda con esto. Entonces me parece que esto es importante. Y bueno, y después salió el código, la ley 12.008, una buena ley. Yo no participé, yo estaba en Tierra del Fuego. No sé igual si me hubieran invitado, pero digamos, una buena ley, claro, pero era irreal. Por eso digo, lo que tuvo de bueno Revirati es que él conocía Corrientes. Corrientes es una cosa muy especial, entonces el legislador que sabe derecho y conoce la realidad, las cosas funcionan adecuadamente. Acá el artículo 17 de esa, que era digamos, la inactividad material, hubiera tirado a la bomba a muchas intendencias, y esto era así, necesariamente así. Después vino la soja y cambió, con el chullo la cosa, pero hay intendencias pero otras intendencias como mi pueblo de Varadero, realmente que no ahora porque es distinto con la soja, pero no hubiera podido. O sea, esto, y a tal punto fue así que no se pudo poner en funcionamiento el fuero. O sea, había una resistencia con esto, y recién se puso en funcionamiento cuando cambia la ley. Y bueno, digamos, es bueno lo posible, no, lo mejor a veces no va. Entonces aquello que se perdió, quizás porque no estaba en la situación para hacer esto, salió este código con sus más y con sus menos, pero potable y bueno, sin ninguna duda, nadie puede descalificarlo. Por cierto, uno puede encontrar cosas que le gusta más, que le gusta menos, cada uno tiene su librito, cada uno tenemos nuestros caprichos, pero me parece que es un buen código que puede andar relativamente bien. Yo le explico, yo hablo de reflexiones. A mi edad no quiero ni desafíos ni batallas. No, esto está para otra cosa. Eso son solo reflexiones que pueden no ser buenas, pero que uno ya no está para muchas, ni tiene sentido. El derecho no son ni batallas, no, el derecho es una cosa que tiene que ir armoniosamente, ir mejorando lo malo que está, pero que sirva a la gente, pero que se adecue a la realidad, porque si no la cosa no funciona. Esto sí, además tampoco pensemos que un código va a resolver todo. Yo una vez explicaba en una jornada
ante una pregunta de unos extranjeros que no entendían. Le dije, mire, lo que pasa es que la ley para nosotros, para el argentino, no es una norma general obligatoria, es una sugerencia. A mí me sugiere que actúe de manera, y si yo no actúo así, generalmente no me va a pasar nada. Quizás me puede ir mejor, con lo cual entonces la cosa funciona por allí. Ahora, claro, esto trae que entonces mucha gente se vaya de la ley. Uno a veces sabe que hay jueces que hacen cosas que uno no entiende cómo pueden ser, cómo se da esto. Y yo contaba el caso, a mí no me gusta nunca hablar de casos particulares, pero yo tuve un caso donde mi clienta tenía una cautelar que no sabía por qué y que nunca le habían notificado. Mi clienta tenía, clienta del estudio, no mía, tiene un cartel de Mercedes-Benz sobre la calle Cerrito, a 40 metros de altura, desde el año 79. Mercedes-Benz cuida ese cartel como si fuera de oro, no quieren cambiarlo nunca los alemanes. No le salía la renovación del permiso, que salía siempre, y entonces dije, bueno, hagamos un amparo por mora. Entonces nos contesta que no pueden hacerlo porque hay una cautelar que lo impide. Le dije, ¿usted tiene un juicio? No. Entonces, después me enteré, había un juicio contra Coca-Cola, el cartel que está en la calle Corrientes, en dirección del tránsito, muy luminoso y que llega a la vereda. Y entonces con este cartel el juez pidió todos los expedientes de un lugar que se llama La Isla, que va desde Tucumán hasta Sarmiento. Entonces todo eso ahí está todo parado. Entonces yo fui a verlo al juez, al cual yo había defendido en un juicio político. Y digo, ¿pero por qué es esto? No, porque está actuando mal. Y bueno, pero usted no es preventivo. Si en todo caso, cuando actúa mal, después para esto, me quita que tiene que ver con el cartel de Coca-Cola. Y no están todos de repente acá. Y si además yo no lo tengo, está el expediente en la Cámara. Entonces me fui a la Cámara a hablar con el juez. Dijo, sí, está acá, pero no se haga problema. Dice, se va a arreglar porque ya está, hay acuerdo en las partes. No estamos de acuerdo nosotros los jueces cómo hacemos la homologación. Somos dos. ¿Y por qué no llamamos a un tercero y la completa? No, bueno, pasaron 20 días. Entonces un día me presenté y dije un escrito al juez. Dije, mire, mi clienta no es parte. No le interesa el cartel de Coca-Cola. También los que han venido acá no le interesa a mi cliente, pero mi cliente tiene una cautelar. A ver si, no sé si usted es competente, no sé quién es, no sé si estoy legitimado, pero por Julia Koreanovic me resuelven esto. Y me dijo, pues mire, está en la Cámara. Entonces voy a la Cámara, me dijo, no te hagas problema. Dan vista a las partes, Coca-Cola dijo, ¿qué me importa? Mercedes-Benz, el denunciante, a nadie le importaba nada de esto. Y el último día hábil dice la Cámara, vuelva a primera instancia. Bueno, voy a primera instancia, después no, ya se fue, el día antes se fue. ¿Quién lo reemplaza? Tal y fulano. Voy ahí, donde trabaja mi hijo, además. Me dijo, no, papá, la jueza no viene. ¿Cómo no viene? No, está reemplazando a 7 jueces, pero hoy no viene. Mira, yo no tengo un cheque, porque si tengo un cheque, la mato. Pero bueno, no, está bien, déjalo, ya ver qué hago en la feria. Y me dijo, no, además me dice, se homologó el acuerdo. Así que ya no. Entonces en la feria dije, mire, yo no tengo juicio. El juicio terminó, se homologó. La gente no le interesa, a nadie le interesa, pero mi clienta tiene una cautelar. ¿Qué hacemos? Me dijo, no se haga problema, este no es el primer caso, saquemos. Bueno, con jueces así, la cosa no, tampoco aplica la ley, no puede funcionar. Por eso cuando hablábamos de responsabilidad del Estado, una vez hablé con el ministro, fue alumno mío, allá por mayo hablamos, y dije, mire, hay que ser responsabilidad de los jueces, no solo por error judicial, no de los jueces. Hay algunos que hay que echarlos por su sentencia, porque merecen esto. Es decir, entonces hay que hacerlo, ver cómo es la cosa, porque, como me dijo a mí el Chief Justice inglés, nosotros no hacemos juicio político. Cuando es muy complicado yo lo llamo, converso con él y le puedo asegurar que renuncia, y si no renuncia, esto, ¿no? Bueno, entonces también es un problema que escapa al código. Es decir, lo que pasa es que hoy en día todos estamos muy desmadrados de la ley y la verdad es que nos escapamos de todo. Pero repito, yo creo que esto, con algún más, con algún menos, con alguna que pueda haber, en general es una buena justicia. Creo que cubre las necesidades más importantes. Habrá diferencias, alguno querrá otra cosa, querrá esto, habrá que cambiar un poco el código, seguramente que sí, pero poco. O sea, hay que hacer las cosas con mesura. En general la justicia es tranquila para esto, en general la justicia es conservadora, no sé si bien o mal, pero tiende a hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No le pasa a la justicia, le pasa un poco al derecho administrativo. El derecho administrativo, cuando nace allá en el fines del siglo XVIII, nace separándose de asuntos civiles, de asuntos privados, porque se ocupaba de los asuntos colectivos.
el derecho administrativo nace para ocuparse de los asuntos colectivos. O sea, sale de lo que es el particular, no, asuntos colectivos. Y después esto fue cambiando y se empezó a ocupar de ciertos asuntos. Sí, porque claro, digamos, hay una cosa muy importante, que en este caso el Estado hace el derecho. Entonces es importante manejar al Estado para que el derecho sea como quiero yo que sea. Y entonces el Estado empezó a ser manejado por algunos ciudadanos. Fíjese que la Constitución española del 34 hablaba de los propietarios. Eso era lo que importaban para ese momento, lo cual yo, ojo, me interesa la propiedad y defiendo la propiedad, pero así empieza a tergiversarse el derecho administrativo. No se ocupa de lo colectivo, empieza a ocuparse de temas patrimoniales, empieza a ocuparse de, por cierto, una gran defensa contra el Estado, pero siempre particular, de algunos ciudadanos, no de todos. Muchos quedaban afuera de esto. Y entonces empieza a haber este sistema, yo digo liberal por seguir la corriente, en general es medio conservador, empieza a tener esta situación donde se ocupa de ciertas cosas y de ciertas defensas. Y ustedes van a ver que se ocupa de los contratos, de las concesiones, de ciertas cosas importantes, nunca de temas colectivos. Esto lo perdió el derecho administrativo. Y empieza entonces a desfasarse y a hacer esto, y por eso yo decía en algún libro, en alguna parte que escribí, creo que en la área de procedimiento, que había perdido el meollo que era el interés general, el interés de la colectividad, que esto es lo importante. No, defendía un cierto grupo, aquel que podía llegar a la justicia no solo por sus bienes, porque podía pagar un juez, sino porque, bueno, tenía ese derecho subjetivo que se le exigía. Si no, no podía hacer absolutamente nada. O sea, se tergiversó el derecho administrativo. Hasta que, allá por, digamos, principios del siglo XIX, aparece Duguay. Y Duguay aparece con otro concepto, es decir, intenta reflotar aquel y empieza a hablar de los servicios públicos. El derecho administrativo era el servicio público, es que se dedicaba a la comunidad. Con sus más y con sus menos arma todo un sistema. Es decir, reaccionando contra lo anterior. Pero no tuvo demasiada suerte, también vienen las guerras, todo ese problema que hubo entonces, y a él lo sigue Forsov, para que se entienda mejor, que habla de Szymborsk-Sorge y también habla de la actividad que tiene que hacer el Estado para la comunidad. El problema de Forsov que, por el momento que vivió, digamos, sucumbió ante cierta ideología, la nazi, y entonces ahí fue medio descalificado por esto, pero él tenía, está bien, uno no puede decir que no fue valiente. Mire, yo no creo en la valentía, sino en el momento que uno está. ¿Qué hace uno en ese momento? No sé qué podía ser una época de Hitler. Qué sé yo, no viví la época hitleriana. Digamos, no debía ser muy fácil poder oponerse sin ningún problema. Pero bueno, lo cierto es que esto él lo afectó. Y por más que después siguió escribiendo, y por cierto, actualmente, o hace unos años atrás, tanto a Forsov como a Duguay empieza a ser un poco nuevamente restablecida su opinión, quedó un poco, digamos, tocado por esta situación. Es decir, tanto Duguay como Forsov fueron, digamos, defenestrados en cierta parte por toda una línea administrativa, en la cual tiene mucho que ver, es admirable, y yo siempre lo quise mucho, pero tiene mucho que ver García Rentería, que sigue otra línea y sigue otra constante de la cosa, con su gran producción y con su gran conocimiento y su gran humanidad, pero evidentemente tiene otra línea, la cosa que por cierto no era la de Villar Palasí. Pero bueno, triunfa la escuela de García Rentería, y por cierto, fue una playa de gente muy importante. García Rentería ni siquiera fue el primero en el concurso para ser abogado del Consejo de Estado, fue cuarto, le ganó Villar Palasí, le ganó Pérez Olea, y no me acuerdo del tercero, que nunca escribió nada. Pero bueno, evidentemente fue una cosa, y está muy bien que se dedique a esto, pero claro, es otra línea y es otro enfoque de la cosa. Y entonces, bueno, ahora, después de la Constitución del 24 y demás, hay toda una posibilidad de ocuparse de ciertos temas colectivos, pero bastante, digamos, con bastante poca influencia en el derecho administrativo, donde seguimos discutiendo algunas cosas que sí, quizás sean importantes, pero no es para tanto. Yo creo que hay que pensar en ciertas cosas colectivas, porque yo te daba una conferencia en Lomas y decía, mire,
Con el neoconstitucionalismo, con las políticas públicas, lo más importante es el derecho administrativo. Cómo enfoca estas cuestiones y cómo lo va haciendo. Y qué herramientas hay que empezar a pensar en esto y no en el concesionario, en el contratista, que es importante, pero no es el meollo de la cuestión. Porque nunca se piensa en lo demás, nunca se piensa en general el interés general, que además interés colectivo, que en general es despreciado. Yo veía esta ley de cautelares con los problemas que tiene, cómo descalificaba el interés público que tiene que tener en cuenta el juez cuando la dicta la cautelar. Y el interés público es importante. Por cierto que es importante para todos los demás, para todos nosotros, incluso debería serlo para el derecho administrativo. Entonces esto creo que es una cuestión que quizás haya que cambiar, y estoy convencido que, porque lo que es la provincia, aunque también les indico que hay toda una campaña en contra de la provincia. Ya se está hablando del problema demográfico y la política y dividir la provincia. Es cierto que la provincia es muy distinta, no es igual del Gran Buenos Aires al resto, pero está con esto, con lo cual no sé si no hay una campaña contra esto que hay que tener en cuenta y cuidado los que somos provincianos, los que somos bonaerenses. Entonces, me parece que hay que ir pensando en estas cuestiones que son las que son el futuro y son las importantes, porque el hombre hoy no puede vivir sin la ayuda. ¿Qué hace el Estado? Intermediar entre los grupos, los diversos grupos que presionan sobre la colectividad, presionan sobre el Estado, y tratar de armonizar esto. Hay mucha gente que no puede vivir sin la ayuda del Estado. El derecho administrativo es cierto que es autoridad y libertad, pero esto es más que nada viejo. El derecho administrativo lo que es tratar de coordinar los derechos civiles y políticos que siempre estuvieron reconocidos de los otros, la tercera generación, la cuarta, porque hay gente que si el Estado no lo ayuda no llega a estos derechos. Y de eso tiene que ocupar el administrativo. Entonces, perder un poco esa influencia tan importante del patrimonial, mire, es una cosa distinta. No dejemos esto, pero hay que pensar en otras cosas. Hay que pensar en un futuro distinto. Esto creo que es no el desafío, sino la perspectiva, las posibilidades de ir pensando en esto. Y fíjense lo que es, no sé de qué habló Bibiloni, pero si habló de hecho ambiental y de administrativo en esto, es importante la influencia, porque lo ambiental es mucho administrativo. Y en esto también hay que ir pensando, en lo que son la actividad de fomento, todas estas cosas que hemos dejado de lado y que no se ocupan. No hay una regulación de los subsidios, casi, no hay regulación de las subvenciones. Y esto es lo que hay que apuntar, a esto es lo que hay que ir, para que además no se cometan las arbitrariedades que se cometen con los subsidios y las subvenciones. Entonces me parece que ahí tendremos que atender. Después, esto, porque también hay mucha confusión, sí tiene que haber vía previa, vía previa y siempre. La administración siempre tiene un procedimiento. El problema es si tiene que haber una vía impugnatoria previa. Cuando hablan de la instancia revisora, ¿pero qué va a revisar el juez administrativo si no revisa actos, contratos o reglamentos? En general, todos los jueces revisan actos, pero algunos tienen mucho. El juez tienen hechos. El juez administrativo no, son muy pocas las vías de hecho. Revisa actos. Revisa un acto administrativo que me modificó, me extinguió o me hizo nacer una relación jurídica. La administración dice el derecho. Nos han enseñado que no, porque dice el derecho, ius dicere. No, mire, el juez no hace ius dicere, el juez hace ius dicare. El juez dice el derecho juzgando, de ahí viene ius. El problema es que no se enseña romano y no se sabe latín. El juez dice el derecho juzgando, viene del latín ius dicare. El juez aplica el derecho porque es fundamental para resolver el entuerto. No puede ignorar el derecho. La administración no. La administración debe cumplir con el derecho y para eso lo aplica, pero no es el meollo, no es el fin de la administración. Cuando cobra un impuesto no piensa en el código fiscal, piensa en tener fondos para el hospital. Cuando yo me casé, no me casé para cumplir con la ley de matrimonio civil, no, porque quería casarme con mi mujer y tenía que cumplir con la ley, me importaba tres velines la ley. Entonces es distinto. La administración hace el ius dicere, ese sí, porque dice el derecho gestionando, que es distinto al ius dicare. Entonces, este acto, necesariamente que me hizo nacer, quiero modificar, lo tengo que ver y si será mal, lo declararé, lo invalidaré. Que es distinto al problema de la revisora. La revisora que hablaron los españoles es cuando no había pretensiones y no unidad del acto. Acá en Varela había pretensiones.
Por cierto, a partir del acto que me había complicado la pretensión, me había anulado, modificado, pero no es la instancia revisora española o esa, no, mire, el juez siempre revisa, el juez laboral revisa actos. Si lo echaron bien, que todo juez revisa. ¿Qué va a hacer el juez si no revisa? Entonces no es el problema. El proceso objetivo al acto no se dio acá en Varela. Eso se daba se da en los recursos directos contra el Estado Nacional, donde ni siquiera hay contraparte. El Banco Central liquida un banco, cuestiona y no hay contraparte. Seguros liquida un seguro ese es un proceso al acto, porque es objetivo. Este otro no, es subjetivo, hay sujetos. El Estado se defiende y hay un tercero que es el juez, que es otro sujeto. O sea, hay tres sujetos, cada uno con su calificación y con su métier. Es decir, el juicio, el proceso, siempre es bilateral. Por eso no está mal que la cautelar sea bilateral, excepto que no se pueda como un embargo. Hasta los civilistas hablan, esto siempre queremos que sea bilateral, porque el juez conoce mejor la cosa. Y por eso es un proceso. No hay proceso que no sea bilateral. Lo que caracteriza el proceso es la bilateralidad y el tercero, el juez, que es imparcial, que el juez debe ser imparcial. Cuando dice, no, el juez laboral defiende al más débil. No debe defender a nadie. El proceso es neutro. No hay proceso justo, en todo caso hay sentencia justa. El proceso es un método. El proceso es un conjunto de actos que deben ser siempre iguales. Cuando un juez tiene la idea de beneficiar a alguno, ya no es un buen juez. Había un juez en los juicios orales, un juez japonés, no me acuerdo el nombre, Mikito, pongámosle, que tenía un biombo, nunca veía a los que declaraban. Y lo que hacía era, trataba de, las semillas del té, las iba con las manos manipulando. Entonces le preguntan, ¿y por qué usted no mira? Y porque la cara puede, uno ve una cara fea y ya piensa mal, una cara linda y no, la cara a veces uno hace y piensa, mire y entonces no se puede influir por la cara. Y esto es así. Cuando yo leía eso me acordaba de mis colegas de abogados. Este abogado, no, este es un trampo, ¿no? Y la verdad que, pobre tipo, ¿no? Pero es mi pensamiento. Entonces, bueno, está bien, ¿y por qué haces esto con la mano? Y porque cuando empiezo a ponerme nervioso y no estoy tranquilo, no sale bien el té, entonces suspendo la audiencia. Yo tengo que estar tranquilo para esto, para que la cosa vaya, no tengo que ser influido por nada. Por cierto, es muy difícil que un juez sea así, pero sí es cierto que uno no puede prejuzgar. Entonces, esto es importante. La vía previa, además de lo que uno ha explicado, ayuda a que el superior pueda saber qué hace el inferior. Porque cuántas veces van a juicio, el superior no sabe nada y hubo alguna cosa, es decir, el asunto, ¿se acuerdan del juez Nicosia? Bueno, eso nunca llegaba al ministro, eso quedaba ahí, había todo un contubernio y así, bueno, esto aunque sea permite esto, y a lo sumo son 30 días, tampoco es tanto. Que siempre dice que no, bueno, yo no estoy tan seguro, a mí me ha dicho que sí algunas veces, yo creo que también es la forma en que pregunto. Creo que era León XIII, que era un papa muy importante, muy ecuánime. En esa época los monjes empezaban a fumar. Entonces estaban dudando de un franciscano, el jefe de los franciscanos y de los dominicos, a ver que se van a preguntarle al Papa. Y sale el franciscano, el presidente de la orden, dice, no, nos dijo que no podemos fumar. Y cuando sale el dominico, dice, a mí me dijo que sí, pero ¿cómo puede ser? ¿Y vos qué le preguntaste? Le pregunté, dice el franciscano, si podían fumar mientras rezaban. Me dijo, no, esto es una herejía, no puede ser. ¿Y vos qué le preguntaste? Si podían rezar mientras fumaba. Y entonces dijo, sí, por cierto, cuando rece, siempre que rece mejor. O sea, depende cómo pregunte, me van a decir. Una cosa es fumar cuando rezo y otra cosa es rezar cuando fumo. Entonces muchas veces se pregunta mal, porque el cliente no tiene razón. Porque yo puedo asegurar que muchas veces el cliente no tiene razón. Nosotros hemos ganado un juicio bastante importante. Y yo le dije al principio, me parece que esto, y bueno, ganamos. Perdimos primera instancia, en la corte hubo 2 que no votaron, y yo estoy convencido que no teníamos razón, o que era muy dudosa la cosa. Entonces, muchas veces también depende de cómo se hace la cuestión. Así que,
tampoco es lo importante esto. Lo importante es pensar de qué, es decir, a qué tiene que dedicarse fundamentalmente el administrativo. Y aquellas cosas colectivas, regular los subsidios, analizar estas cosas, aquello que necesita la gente para poder vivir, porque cada vez es más difícil para mucha gente poder mantenerse en una sociedad tan individualista y tan complicada y tan ya informática y mecánica como esto, y hay gente que si el Estado no hace algo, la cosa no va a funcionar. Perdón, yo no soy colectivista, ni marxista, ni lo quiero ser, pero sí me doy cuenta que hay cosas. El liberalismo es muy importante porque nos dio la defensa en juicio y todos los abogados y los jueces son importantes cómo defienden las cosas, pero no es lo único. Hay gente que no llega a esto. Hay que dedicarse a esa gente también, y esto tiene que hacerlo en nuestra materia. Hay que pensar en esto. Ya el contratista sí es muy importante, pero ya tiene todo, está bien, hace un montón de negociados, habrá que controlar esto, pero no es esto lo que pasa. Porque si no, maneja el Estado cierto grupo y las normas se hacen para ese grupo y hay gente que queda fuera de ese grupo y entonces no conviene mucho ocuparse de esto. Y esto ha sido una constante de nuestra materia. Un caso, después de Pietranera, que fue el año 66 o 68, nadie se ocupó más de la ejecución de sentencias contra el Estado, porque se ejecutaban de la manera más simple. En 30 días no podía pagar, actualizaba, y una renta vitalicia que tenía, porque cada 30 días se volvía a actualizar. Hasta que en el año 85, Alfonsín dictó 3 decretos. ¿Contra qué? ¿Contra quiénes? Y contra los jubilados. ¿Contra quién va a ser? Siempre son los jubilados los que pagan el pato. Y dijo, este se suspende, acá no ejecutamos. Ningún colega mío, ni yo tampoco, escribimos nada sobre esto, que hablaba de ejecución de sentencias, porque bueno, los jubilados son poco paquete. Digamos, ¿qué me voy a ocupar de los jubilados? No. Después, ese decreto, después dictó otro decreto, el 678 del 89, donde mis colegas escribieron en contra, y la verdad que si uno leía a mis colegas, exceptuando la numeración, el decreto era totalmente inconstitucional. No era para tanto la cosa. El Tribunal de Cuentas también habló que el decreto era inconstitucional, y entonces un colega dijo, esto es un hito histórico el Tribunal de Cuentas, y yo no dije esto, pero cuando, sí, por lo burro que fue. Porque el Tribunal de Cuentas no puede declarar ninguna inconstitucionalidad. Segundo, no tenía caso. Se reunieron para decidir esto. Y tercero, esto se aplica a la ejecución de sentencias, cosa que el Tribunal de Cuentas no puede hacer nada. Pero bueno, después vino y entonces, fíjense como cuando ya tocaban los contratistas, que son paquetes, toda la doctrina reaccionó. Los jubilados, los jubilados, ¿quién se va a ocupar de esto? No los que hacen administrativo. O sea, le interesa ciertos casos solamente. Y no me parece mal. Uno vive de esto y, por cierto, se dedica a esto si quiere. Y le tocan las cosas. Pero me parece que tenemos que abrir la mente y pensar en aquellas cosas colectivas que puedan ser la cuestión. Y entonces sí, quizás haya que modificar un poco el código, quizás haya que ver otras cosas, pero bueno, esto será cuando empecemos a ocuparnos en lo subjetivo, en lo sustancial de estas cosas. Mientras tanto, esto se tendrá, cuando uno no lo aplica no puede saberlo esto. Yo me acuerdo que la facultad enseñaba en la cátedra de Gordillo y criticaba el código de Varela acerbamente. Nunca lo había aplicado. Lo había leído un poco, pero seguía lo que decía Linares y toda esa gente que tampoco nunca lo había aplicado. Hasta que vine acá y tuve que aplicarlo. Y la verdad que daba para mucho. Daba para el interés legítimo, porque nunca fue objetivo. Daba para entrar en algunas cosas de discrecionalidad. Y además, estaba tan bien escrito. No tenía I, O, barra O, no, eso no es castellano. Eso es cosa de contadores. Bueno, capaz que el código tiene su falencia. Yo lo comenté, como uno comenta escépticamente lo que ve, pero no sé cómo es la cosa. Cuando hablo con algún colega o con algún adjunto mío, en general no se quejan de esto. Siempre hay quejas, nosotros, pero en general creo que es buen código. Es una buena justicia. Está Soria, que en la Corte hace una buena, batalla bastante por nuestra materia. Con lo cual creo que estamos en una buena posición sobre todo respecto a la nación, donde las cosas son desastrosas, ¿no? Entonces, pero claro, lo que pasa es que mucha gente cree que en la Argentina te viene a generar paz.
Y quizás muchos de ustedes cuando hablan de esto y cuando se quejan de esta justicia, creen que La Plata termina en 60 y en 32. No, no es así. Hay gente del interior que no tenía acceso a la justicia administrativa porque no había. Ahora lo tiene. Esto ya es para festejarlo. Tendrá falencias, sí, por cierto, pero hay que ver el vaso medio lleno, por lo que era. Porque acá no llegaba más que aquel que estaba cerca de La Plata. El otro no podía llegar. Esto fue un gran adelanto. Y si no festejamos esto, entonces la verdad que no sabemos festejar nada. Así, hay que ver lo que esto significó, no para ustedes, que son platenses, para la gente de afuera. Y algunos de no tan lejos. Bueno, que no hay muchos juicios, ya llegarán. La gente tampoco es tan querulante. Entonces me parece, primero la felicitación, esto fue muy importante, un acto festejando esto, conmemorando la justicia. Todos los que han venido, que por cierto tienen mucho más quilates que yo, porque trabajan en esto, yo no lo hago, no me dedico a la justicia de la provincia, pero bueno, la alegría de esto, no sé si satisfice lo que iba a decir, pero lo que quiero decir es, hace tiempo que vengo diciendo, mire, hay que ocuparse de otras cosas, que son importantes. Aquello para lo que nació el llamativo, que es el derecho colectivo, lo colectivo, no solamente lo individual. No olvidar esto, no olvidar la defensa, que es importante, para eso ha servido el liberalismo, más que nada el conservadurismo, es decir, las posibilidades que uno tiene para defenderse, todo lo que sea, que me parece perfecto y ha sido muy importante, sobre todo con gobiernos autoritarios. Pero no es lo único. Esto sí, todos, nosotros, los jueces, tenemos que empezar a cumplir la ley. No es que uno sea positivista, pero la ley o se cumple o se descalifica de inconstitucional. No se la ignora. Pero esta es una falencia que tenemos todos. Siempre somos tránsfugas de la ley, de lo que puede ser. No pago impuestos, no hago esto, no, mire, esto no puede ser así. No sé, ya me viene a cuento esto del solver repete que ustedes tienen, que seguramente deben criticar. En el año 84, 85, yo en la Cámara con un colega, el colega que hacía impuestos, descalificamos el solver repete diciendo que esto violaba a Costa Rica. Creo que se llamaba Telesud el caso. Al poco tiempo ponderaban el fallo todos aquellos abogados que hacen impuestos, sobre todo para las grandes empresas. Entonces dije, yo en algo me equivoqué acá, porque si me ponderan esto la cosa no funciona. Y a partir de allí yo, que era un obiter dicta, porque no hacía falta para resolverlo, dije que no, esto no era así, que había que analizarlo mejor. Siguen citando Telesud como si estuviera vigente, ni siquiera la sala lo aplicó. Y cuando yo expliqué una vez en España, sí en España creo que era el asunto del solver, me dijeron, ¿cómo aplica una cosa así de la Edad Media? Dije, porque en Argentina el 70% va de impuestos, sigan aplicándolo, me dijo, porque si no nunca van a cobrar nada. Así que también esto, si está, es por la evasión que tenemos, que cada vez se descubre que, sobre todo evaden los que pueden pagar. Entonces me parece que esto es una situación donde parece una rémora, pero no ante nuestra realidad. Por eso, digamos, lo que tenemos que ver siempre es la realidad. Y fíjense lo que nos va a pasar en el país, nos vamos a dar cuenta cómo no se puede ignorar la realidad. Quizás fue no evaluaron la realidad con las 12.008. Y fíjense que Bessi con la ley de procedimientos, yo le pregunté por qué no reguló el acto. Me dijo, porque seguramente no pasaba el gobierno militar. Se dio cuenta que si quería ir más allá, la realidad lo iba a hacer que no hubiera ley de procedimiento. Esto fue una persona astuta, una persona que vio cómo era la cosa. La ley de 12.008 es mucho mejor que este código, pero no entró en funcionamiento. No estaba adecuado para la provincia. Lo de Revirati lo hacía porque era correntino y sabía lo que era Corrientes. El código de Manijós para Pampa nunca se aplicó al principio porque era una cosa que excedía, era muy bien teóricamente, no conocía, Manijós tenía campo en la Pampa, nada más que eso tenía. No sabía que la administración pública, la gente no tiene ni tercer año, entonces tenía la apelación menor, la mayor. No, mire, esto no va para esa gente, tiene que ser simple la cuestión. Un gran jurista para muchos, yo tengo mis dudas, gran jurista, pero evidentemente con algún, era muy italiano en un momento que los italianos no eran tan democráticos, para mí, por lo menos que mi familia peleó en la guerra, pero por cierto, alguien que sabía, pero claro, lo hizo en su bufete de Buenos Aires para La Pampa, y esto no sirve, en absoluto puede servir porque no conozco la realidad, y esto es muy importante cuando yo regulo algo. No, ya dijo, no los voy a demorar más. Le agradezco la atención, le agradezco que me inviten para cerrar esto que no merezco. Y bueno, dejé unas reflexiones. No son ni batallas por lo colectivo,
ni desafíos por esto, no, yo ya no estoy para eso, yo ya leo a Borges, no estoy para la metralleta, que nunca la tuve tampoco, así que esto no interesa. Sigan con esto, mejoren esto, es para mejorarlo, creo que están en una buena senda. Cuando yo explico alguna jurisprudencia en la facultad, lo único que me une a la provincia son las facultades de Mar del Plata y esta, ya tengo poco contacto con lo que es el derecho vivo de la provincia, por más que viva yo en provincia. Pero por cierto, uno tiene el corazón, yo nací en la provincia y vivo en la provincia, con lo cual uno quiere que esto ande bien, y creo que la justicia anda bastante bien. En general la provincia, excepto el problema de seguridad, pero no es solamente la provincia, esto pasa en cualquier lado, creo que no hay que quejarse de esto, con todos los problemas que tiene la provincia, con toda la gente que llega a la provincia de muchas otras partes y que son pobres de solemnidad y que hay que atender de alguna manera. Es una provincia muy difícil y bueno, uno le ha tocado estar en esto y uno la quiere, así que mis felicitaciones, muchas gracias. Si hay preguntas las contesto, no tengo ningún problema. No sé cómo es esto, si alguno quiere criticarme también lo acepto, así que bueno, estamos ahí. Muchas gracias.